En esta oportunidad, en esta cápsula bíblica número 35, vamos a estar hablando sobre Gog y Magog. Y vamos a desvelar muchos detalles de esta profecía, que es una profecía doble. Luego vamos a explicar por qué es una profecía doble. Me da la oportunidad de hablar de el hiperterremoto. No estamos hablando de un terremoto grande o un terremoto masivo como el que podría haber en la falla de San Francisco en cualquier momento, sino que estamos hablando de un terremoto que nunca nadie ha visto, que nunca nadie ha sentido en la tierra. Vamos a leerlo, aquí está textualmente en el capítulo 38 de Ezequiel. Recordemos que estos ya son acontecimientos que se van a dar en la gran tribulación. En la segunda parte de la semana 70 de Daniel va a ocurrir muchas plagas, y entre ellas va a ocurrir este hiperterremoto, del cual voy a dar lectura en Ezequiel 38 verso 19. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Como es de esperarse, esta profecía sobre Gog y Magog también tiene su contraparte en el Nuevo Testamento, en la parte profética, que es el libro del Apocalipsis. Así que vamos a leerlo en el capítulo 16 de Apocalipsis y los versos 18 al 20. Dice así: Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla, verso 20, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Estamos hablando del hiperterremoto. Estamos hablando de un terremoto mundial. Dice, ciudades de las naciones cayeron, no quedará ningún rascacielos en pie. No quedará muro en pie, incluso dice al final, no quedará muro en pie. Imagínense la magnitud de la destrucción. Apocalipsis dice que los montes
quedarán aplastados, que las islas se moverán de su lugar. Es un terremoto que nunca, como lo dice Apocalipsis, nunca se ha visto ni vivido desde que hay seres humanos en la tierra. O sea, desde la creación de Adán y Eva hacia acá, nunca ha ocurrido un terremoto como ese. Y algunas personas un poquito incrédulas, tal vez escépticas, me han dicho: ¿y si el anticristo y el falso profeta van a hacer la guerra contra el Señor y se van a reunir en Megiddo, en Armagedón, y van a hacer la guerra para detener la segunda venida de Cristo? ¿Por qué no llegan con aviones? ¿Por qué no llegan con tanques? ¿Por qué llegan a caballo? ¿Por qué llegan a pie? ¿Por qué no llegan con armamento pesado? Claro, el mundo está lleno de armamento pesado, sobre todo estos países Gog y Magog que menciona la Biblia, que son los países del norte de Europa, parte de Asia, parte de Asia Menor, etcétera. Porque incluso la profecía de Ezequiel dice que Irán va a participar. También Siria y otras naciones. Va a haber un conglomerado como el que lamentablemente siempre hay, conglomerados de naciones en contra de Israel, y en este caso en contra de la segunda venida de nuestro Señor. Y como les decía, me dicen: ¿por qué van a llegar las naciones a pie? ¿Por qué no llegan en grandes aviones? ¿Por qué no llegan en grandes barcos? Bueno, por esto, por el hiperterremoto. El hiperterremoto va a destruir todo: aeropuertos, puertos, barcos, edificios, armamento pesado. Van a ir prácticamente a pie y a caballo, pero van a ir en contra del Señor, en contra de su segunda venida, engañados por el anticristo y el falso profeta, dirigidos por el dragón, reunidos como una manifestación de la humanidad que quiere oponerse finalmente a la segunda venida de Cristo. Vamos a continuar leyendo. Esta vez en el verso 4 del capítulo 39. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Y vean qué interesante, seguimos encontrando la contraparte en el libro de Apocalipsis. Esta vez vamos a leer el capítulo 19, los versos 17 y 18. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Nos está confirmando que parte de lo que describe en los capítulos 38 y 39 hablan de un cumplimiento al final de la gran tribulación, en la batalla de Armagedón, y luego habrá un cumplimiento posterior,
Pero ese lo vamos a analizar en la siguiente cápsula bíblica, Dios mediante, la cápsula bíblica número 36. Continuamos con la lectura en el verso 9 del capítulo 39. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Verso 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Y tenemos otro verso bíblico aquí, el 17, que dice: Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. También voy a leer el verso 26, que dice: Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en la tierra con seguridad y no haya quien los espante. El verso 26 está hablando de Israel, de los israelitas. Para cuando se dé la batalla de Armagedón, Israel va a estar refugiado en un lugar especial, en el desierto. Refugiado porque el anticristo y los que lo siguen procuran hacer un genocidio, algo peor todavía que el holocausto, contra los israelitas. Y luego se da la batalla de Armagedón, donde el anticristo y el falso profeta son apresados y lanzados al lago de fuego. Israel sale de ese refugio donde estuvo por 3 años y medio, y ocurre lo que narra el verso 26 del capítulo 39 de Ezequiel: la conversión de Israel. Finalmente van a creer, van a convertirse, van a creer en Jesucristo, van a creer en su Redentor, van a creer en su Señor, en su Mesías, en su verdadero Mesías. Esta conversión se dará después de la gran tribulación. Dios mediante, vamos a estar analizando en la cápsula bíblica número 36 el cumplimiento secundario de esta profecía, y de este modo se van a aclarar muchas dudas que a ustedes les pueda caber. Les agradezco mucho su atención a este estudio, y que el Señor esté con tu familia.